Aquí en el caso de José Luis fue el primer paciente que yo visité en su hogar, y él perdió el trabajo, vivió no únicamente la parte económica, sino el desconocimiento, y sobre todo porque cuando él se enferma todavía no se había dado a conocer públicamente cómo era el padecimiento, o inclusive no se había aceptado la existencia del virus, y esto le fue cerrando las puertas. Me gustaría compartirte la segunda historia, que es una de las que más me llegó a mí en lo personal. La que tú quieras, sí. Esa, se llama Sueños Rotos, en la cual es una joven pareja, el padre se llama Tomás Llorente y la madre Nancy, quienes tenían un hijo que se llama Tomás, que estaba por cumplir los 2 años de edad. Luego de acudir a distintos consultorios privados, el pequeño Tomás llega al Hospital General de la Ciudad de México. Y ahí, lamentablemente, el pequeño Tomás falleció por negligencia médica. ¿No lo diagnosticaron bien o qué fue lo que pasó? Hubo de todo. Me gustaría platicarte 3 anécdotas que dice el padre. Por ejemplo, un día estaba Tomás papá con el pequeño Tomás en el cuarto y empezaron a sonar las alarmas de los aparatos que tenía conectados. Empezaron a pasar los minutos y el padre, desesperado porque nadie acudía a ver qué estaba sucediendo, ya en tal angustia se asoma por la puerta del cuarto hacia el corredor y ve que hay un doctor que está parado ahí. Se acerca al doctor porque le estuvo haciendo señas y el doctor no acudía, pero el Hospital General de la Ciudad de México. La Ciudad de México. Pero el doctor estaba comiendo una gelatina. El padre, ya desesperado y con sufrimiento, le dice que por favor venga a ver qué le está pasando a su hijo porque las máquinas están suene y suene las alarmas. El doctor de mala gana le dice que si no ve que está comiendo su gelatina, que cuando acabe de comerla irá a ver qué sucede. Se regresa el padre ya desesperado y pasan los minutos hasta que el doctor ya llega después de haber terminado de comer la gelatina y de mala gana apaga las alarmas de los aparatos y se voltea con Tomás, dice que si para eso lo había llamado. Otra parte de esta historia, los padres comentan que a la semana se dan cuenta que al pequeño Tomás lo pasan a un cuarto aislado, porque antes había estado en uno comunitario con otros chiquitos. Cuando los padres van y preguntan por qué a Tomás lo habían pasado a un cuarto aislado, el hospital, en lugar de decirles que su hijo tenía influenza, les comentan que fue un error, que justo en ese momento lo iban a pasar al cuarto comunitario. Sucede que el hospital, en lugar de decirle la verdad a los padres que su hijo tenía ese padecimiento, lo niegan y lo pasan con los demás chiquitos y resulta que todos los niños de esa parte acaban contagiados. Otra cosa que sucede también en este hospital es que se cruza la parte del puente y las vacaciones y los padres empiezan a dar cuenta que los niños, cuando estaban esos periodos, se ponían muy graves. Un día Tomás platica que se metió al hospital sin que lo vieran porque quería entender qué es lo que estaba sucediendo. Pues resulta que se dio cuenta que dejaban únicamente a una enfermera para cuidar toda esa ala del hospital porque como los doctores eran vacaciones, pues no asistían a sus turnos. De igual manera, los padres se fueron a quejar en repetidas ocasiones a la dirección del hospital lo que sucedía con su hijo, y ahí el director siempre les decía que no estaba de acuerdo con el punto de vista de ellos, que no se preocuparan porque Tomás estaba muy bien. En una de esas ocasiones que los padres se fueron a quejar, llegan unos doctores y les comentan de una forma muy cruda, pues saben que su hijo ya falleció, pásenlo a ver. Los padres se quedan pasmados porque justo les habían dicho que se encontraba bien de salud cuando les dicen que falleció, y ya después los padres acuden al cuarto para ver a su hijo. Se acerca Nancy y Tomás a besar y abrazar al pequeño Tomás, y los médicos sin corazón les dicen que se apuren, que ya se tienen que llevar a su hijo. Ya se llevan al pequeño Tomás y fue hasta la morgue del hospital cuando el médico encargado de esa área se apiada de ellos y les comenta que su hijo había muerto de influenza, y fue hasta ese momento cuando se dieron cuenta.
Y aquí hay algo muy importante, que es lo que tenemos que cambiar los mexicanos. ¿Cómo además, qué fechas eran esas, Rogelio? Perdóname que te interrumpa, cuando sucede este caso. ¿Cómo que... Este caso fue a finales de abril, principios de mayo, cómo se fue dando todo el desarrollo. Y aquí hay algo muy lamentable, y es, yo creo, el mayor problema que tenemos actualmente en México. Tenemos una crisis económica, política, de seguridad, de salud, pero la peor es la social, y la social en la parte de los valores. Por la ética, ¿verdad? La ética, sobre todo por el gran bombardeo mediático y gubernamental que hay de los temas. En este caso, en el de la influenza, el mexicano ha perdido en su mente colectiva la parte de la indignación. No nos damos cuenta que esas cifras que se manejan de cerca de 600 fallecimientos y más de 70,000 contagios, primero son irrelevantes porque se hacen bajo una muestra aleatoria, y en segundo lugar de que hay detrás de cada uno de esos números un sueño y una vida de alguien que se rompió. Claro. En este caso se rompieron los sueños del pequeño Tomás y sus padres, porque nunca van a saber cuál era la primera palabra que iba a decir su hijo, ni a qué colegio iba a ir, ni lo van a poder ver crecer, y todo eso que uno podría ver. Y pero lo que más me aterroriza en este caso, en tu libro, Rogelio Cárdenas, queremos hablar las voces de la influenza, es que parece ser que un factor común es la negligencia y la corrupción en este sector, pues, de salud, de la medicina, de las enfermeras, etcétera, etcétera. Seguramente no se escapa la medicina privada, pero obviamente también, pues, fundamentalmente se encuentra en la pública, ¿no? En el sector público.